Vamos viendo que vaya entrando la gente para comenzar el webinar. A ver. Debería ir. Voy dando los buenos días a la gente que vaya entrando ya. Mientras vaya. A ver. A ver si se va abriendo el acceso ya. Perfecto. Se ve bien. Va entrando gente, ya veo que va accediendo la gente, ya se van incorporando. Voy dando los buenos días al webinar, al segundo webinar que celebra PharmaForum. El de hoy viene presentado de la mano de la empresa Telstar. Voy saludando a todos los asistentes que van entrando. Espero que se vea y siga perfecto. Me lo vais confirmando por el chat. Perfecto. Si hay algún problema, agradecería a todos los asistentes que me lo fueran comunicando por el chat. Pues estaremos atentos para cualquier problema técnico en directo para solucionarlo. Como decía, hoy es el segundo webinar. Hoy viene de la mano de Telstar. Va a ser presentado por Rafael Beaus, Global Consultancy Manager en Azbil Telstar Technologies. Y hoy nos va a hablar la temática, el título del webinar es Nuevo borrador del anexo 1 de las EU-GMP, cambios en la última versión y pasos para implantarlo. Ya veo que va entrando todo el mundo, ok, audio-vídeo, os lo agradezco toda vuestra colaboración. Abajo veis que hay un botón de preguntas y respuestas. Ya veo gente que ha saludado. Eso no es para saludar, no es el chat. Eso es para que podáis, todos los asistentes que tengáis dudas, escribir las preguntas y luego al final de la ponencia las contestaremos con el ponente, ¿de acuerdo? Ahí me escribís solo las preguntas. El chat es utilizarlo exclusivamente para elementos, para problemas técnicos que puedan ir surgiendo y para si se ve bien la presentación que compartirá nuestro ponente, ¿vale? Pero lo de preguntas y respuestas solo para preguntas para al final contestarlas con el ponente, ¿de acuerdo? Veo que ya va entrando bastante gente. Os voy a dar un minutito así para que se incorpore el resto y seguiremos. Vuelvo a repetir, lo de preguntas y respuestas solo para cuestiones para resolver al final de la ponencia. ¿De acuerdo? Vale, ya veo que está todo el mundo. Pues voy a dar paso a nuestro ponente, Rafael Beaus, para que empiece la ponencia y comparta su pantalla y podáis ver la presentación que él tendrá preparada. Y nada, agradecemos mucho su asistencia y espero que les resulte lo bastante interesante. Un saludo y cedo el paso a Rafael. Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir en estas circunstancias diferentes. Esta charla parecida la he hecho alguna vez, pero siempre en directo. Es la primera vez que la hago por webinar, a ver qué tal va. 2 segundos de presentación. Bueno, Telstar es una empresa que trabaja para el mundo farmacéutico, fabricando equipos y proporcionando servicios, consultoría, ingeniería, construcción. Y sobre mí, bueno, soy farmacéutico, trabajé unos cuantos años en industria farmacéutica, en producción de estériles, y después me uní a Telstar en la parte de consultoría, que es lo que llevo ahora. Para los que ya hayáis oído alguna charla mía sobre el anexo 1, pensaréis que va a ser la de siempre. Pues no, no es la de siempre, es nueva, porque ahora veréis que ha salido una nueva versión. Preguntas, me comentaba Guillermo, si las hacemos al final, al principio. Bueno, si hay algo que queráis que se comente sobre la marcha, me lo decís, ningún problema. Alguno pregunta por ahí si se va a enviar la presentación, no va a haber ninguna pega, vais a poder descargarla. Y bueno, confío en que se oiga bien. Cualquier pega, Guillermo está aquí para ayudarnos. Voy a compartir la pantalla con vosotros y así vamos a poder todos ver la presentación y empezaremos ya sin más retraso. Muy bien. Como he dicho, voy a hablar del anexo 1. Sabéis que ha cambiado. Vamos a hablar primero del histórico. Veréis que la presentación está en inglés. La norma solo existe en inglés a día de hoy.
Y bueno, yo voy a explicarla toda ella en castellano. Después veremos un resumen de los cambios principales, cuáles son esos cambios que afectan al anexo 1 respecto al existente, y en algún caso voy a nombrar qué ha pasado con el borrador anterior, que ha habido algún cambio de eso. Después veremos temas generales. Me he querido centrar sobre todo en la parte de equipos. Veréis que el anexo 1 nuevo es realmente enorme. Vais a ver mucha información, no os preocupéis porque no es cuestión ahora de que anotéis todo lo que hay ahí, sino que simplemente pues, pienso que es relevante que todo lo que tenga que ver con equipos quede aquí recogido. Haremos una parte final donde hablaremos de qué se está haciendo en la industria al respecto, dónde estamos, la conclusión de todo esto, y luego veremos un case study, una aplicación de todo lo que se está haciendo. En la charla previa con Marcos, con Guillermo, hablábamos quién está aplicando ya esta norma. Bueno, la norma aún no está en vigor, ahora lo explicaré, pero hay gente que ya se está preparando para ella, porque el argumento de la charla, veréis, es realmente está nueva esta norma. Vamos a ver si os lo consigo explicar. Históricamente, vamos a ver, en el anexo 1 es para fabricación de medicamentos estériles. Salió su primera publicación en el año 89. Era, como veis, anexo 1, el primero de los anexos de las GMPs. Sabéis que tiene un cuerpo principal las GMPs y después todos los anexos que permiten desarrollar lo que dice el detalle. Bueno, pues en el año 89 era un documento ya muy completo, donde se explicaba mucho más de lo habitual en GMPs. No solamente se explicaba qué se tiene que cumplir, sino que ayudaba en cierto modo en el cómo. En el año 96 hubo una primera revisión pequeña, otra revisión en el 2003 y otra en el 2008, que es la que está en vigor. Pero no ha habido nunca una revisión completísima. Simplemente ha sido pequeñas cosas que han ido mejorándose. Los cambios siempre menores, nunca ha habido nada importante. Por tanto, la última versión de 2008, que es la que ahora mismo está en vigor, que esta es una discusión siempre con la gente. Oye, que me pide el anexo 1 que tengo que hacer. No, esto que sale aquí es un borrador, aún no está en vigor. Tú lo que tienes que cumplir es lo que ahora estamos viendo. El último cambio, digo para que veáis el tipo de cambio de que hablamos, era el tema de partículas no viables, pues se adaptó cada vez más, se ha ido acercando a la ISO 14644. Se tuvo que justificar el tema de puntos en operación y diciendo que en grado B se tenía que monitorizar continuamente. Se cambiaron los límites en el llenado con media fill. Se puso un límite en el bioburden de 10 colonias por 100 mililitros y se añadió, que es lo que más se modificó, el tema del capsulado final en productos como los liofilizados. Bueno, veis que son unos pocos cambios. De la versión anterior a la que ahora tenemos en vigor, poca cosa. Entonces, esta sería la que tenemos en vigor. Y entonces, la nueva versión se dijo cuando salió en diciembre de 2017, salió un borrador y se dijo, venga, haced comentarios durante un tiempo más o menos largo porque vamos a ponerla en vigor ya. Bueno, pues el ya, como veréis, resulta que no es ya. O sea, a pesar de que se dijo diciembre de 2018 saldrá, en este año, 2020, en febrero, ha salido una nueva versión que ha tenido en consideración muchos de los comentarios que ya se habían hecho. Se ha dado de tiempo hasta mayo, se daba de tiempo hasta mayo para entrar más comentarios, aquellos que tuvieran que querían comentar. Ya se hizo un poco más limitado, simplemente a unos determinados grupos, y con todo el tema de la pandemia se ha alargado la recogida de comentarios hasta julio de 2020. ¿Por qué no entró en vigor en diciembre de 2018? Bueno, básicamente porque coincidió con el tema del Brexit, por un lado. Dices, bueno, ¿y el Brexit qué pinta con esto? Bueno, acordaos que la agencia del medicamento estaba en Londres, se traslada a Ámsterdam, ese cambio es una parte importante, pero además siempre la agencia inglesa del medicamento, británica, siempre habían sido de los que más activos habían estado en estos temas. Todas sus funciones se han repartido entre otras agencias europeas y, por tanto, eso era un gran jaleo. Pero es que además ha habido
miles de comentarios, no unos pocos, no, miles. Muchos de ellos pidiendo que se bajara el nivel de lo que se pedía y otros diciendo que lo que se estaba pidiendo no era suficiente y que había que subirlo. Tener en cuenta todo eso ha sido un problema. De ahí que se haya dado un nuevo borrador y un nuevo plazo. Entonces, ¿qué pretendía? Así en grandes palabras, esto es lo que salió cuando se sacó la primera versión del anexo 1, esta revisión. Bueno, por un lado, adoptar las guías que nos dan la ICHQ9 y la ICHQ10 también en este anexo 1. Los que más o menos habéis ido siguiendo los cambios que se han hecho en las GMPs generales, en el cuerpo de las GMPs, sabéis que cada vez más se ha intentado usar el análisis de riesgos en casi cualquier parte de lo que hay allí. Todo se tiene que hacer siempre justificando. El análisis de riesgos, que era algo anecdótico, ha pasado a ser algo fundamental y sale en todas partes. Bueno, eso es la Q9. Y además hay un sistema de calidad farmacéutico que se recoge en una normativa que cuando salió el anexo 1 y las GMPs no existía, que es la ICHQ10. Bueno, pues aquí nos van orientando hacia lo que se pide en estos dos ICHs. Por otro lado, se han añadido algunos temas tecnológicos. Pues, oye, el agua para inyectables, además de por destilación, hay otros métodos. Bueno, pues esto se ha incluido en esta norma. Además, esta norma se usaba también en el anexo 1 en producción no estéril. Bueno, pues se ha intentado incluir eso también por aquí. Nuevas tecnologías, como ya he comentado, y trataba de aclarar algunas de las cosas que tenían cierta ambigüedad. Eso no se ha conseguido, en ciertos puntos sí, en otros no, porque sigue habiendo dudas. Viéndolos aquí de una forma, porque aquello era la publicación que había mandado la propia EMA, la propia agencia europea. Hay un cambio total en formato, y veréis enseguida de lo que hablo. Incluso el título ha cambiado. Ahora veremos qué es. Se adapta a la ICHQ9, análisis de riesgos, y la Q10. PQS, Pharmaceutical Quality System, sistema de calidad farmacéutico. Nuevas tecnologías que han aparecido y que se recogen aquí. Se ha intentado alinear aún más todo lo que son límites y recomendaciones a la ISO 14644, partes 1 y 2, que son las que tienen que ver con todos los controles de partículas, nivel de partículas no viables en salas blancas. Sabéis que las ISO no son específicas de farmacia. Bueno, pues al incorporarlo aquí las hacemos farmacéuticas, y luego aclarar temas que, como digo, sigue habiendo quien duda si esto es o no es. Vamos a ver ya sin más los cambios. Yo he dicho cambio de formato. Bueno, ¿qué es esto de cambio de formato? Fijaos, el anexo de 2008, el anexo 1 de 2008 tenía 22 puntos. Ahora pasamos a tener 11. Hombre, pongo 2021 así con el interrogante porque esperemos que salga en esa fecha. ¿Esto es que se ha reducido? No, se han unificado las secciones porque hemos pasado de 16 páginas que tenía el anexo de 2008 a 52 en esta última versión del borrador. Hombre, el multiplicar por 3 el número o por más de 3 el número de páginas da para mucho, da para mucha explicación y para añadir mucho detalle. Por tanto, este sí que podemos considerar que es un cambio muy significativo. Cambio en título. El título ya no es fabricación de productos medicinales estériles, sino que es fabricación de productos estériles a secas. ¿Eso por qué? Porque se están incluyendo algunas de los productos que dudábamos si tocaba o no tocaba meterlos en este anexo 1, todo lo que es productos sanitarios, medical device, y que en principio no entran en el alcance del anexo 1, de las GMPs. Ahora lo estamos recopilando aquí y puede incluirse mucho más. También se ha pretendido que este anexo sea mucho más amplio. El otro día lo comentaba con un compañero, ¿esto aplica a sólidos? No, evidentemente hablamos de estériles, no de sólidos, pero sí que las clasificaciones se están empleando cuando uno habla de anexo de sólidos, de clase de grado D, de grado C, en sólidos, en líquidos, está refiriéndose siempre al anexo 1, ¿vale? Entonces, lo que decimos, se ha hecho el scope más amplio,
ya se refería mucha normativa aplicable a otros productos, entre ellos productos sanitarios, los APIs, siempre venían y se referían a que había un anexo 1 que había que cumplir, ahora se incluye. Por tanto, anexo 1 es aplicable a APIs estériles, es aplicable a productos sanitarios estériles, es aplicable a fabricación de productos estériles, como veis en el nuevo título. Además, se ha adaptado al ECH Q9 y Q10. Todos los problemas que había en el sistema PQS, es el sistema de calidad farmacéutico, en la ICH Q10, que no había un análisis de riesgos bien hecho, que nos lo pide la Q9, que se usaba para justificar malas prácticas. Esto es muy relevante. No vale un análisis de riesgos para justificar cualquier cosa, ¿vale? El análisis de riesgos nos tiene que justificar por qué dentro de lo que está permitido hacemos A, B o C. El anexo 1 nos sigue dando una cierta libertad. No nos obliga a hacer algo específicamente, sino que nos deja hacer en ciertos casos lo que nos parece más adecuado. El tema de no investigar bien las desviaciones, el CAPA que no sea correcto, que no se haya hecho bien, deficiencias en el sistema de calidad. Bueno, todo esto, el sistema de calidad farmacéutico está luchando contra él y para ello lo hemos incluido aquí. Se incluye aquí, se pide, hay todo un capítulo inicial que habla precisamente de esto, del sistema de calidad farmacéutico, de la documentación y demás. Nos dice lo que tiene que cumplir. La Q9, la parte de análisis de riesgos, tenemos que hablar tanto de probabilidad de que algo ocurra como de severidad. Bueno, vamos a verlo después. Nos insiste el anexo 1 nuevo todo el tema de ir a mirar de verdad la causa última de que algo haya fallado y hacer un correcto plan de acción para que esto no nos vuelva a pasar. Nos habla muchas veces de hacer algo porque científicamente es correcto, no porque siempre se ha hecho así. Sabéis que eso es parte de la base de las GMPs. No tenemos que hacer las cosas porque siempre se hacen así, sino porque científicamente está bien. Ahora además el anexo 1 nos lo está recomendando. Nos confirma lo que ya os he dicho, que una mala práctica jamás la puede sustentar un análisis de riesgos. Y al final, esto sería también un poco resumen, quiere asegurarse de que los productos que produzcamos siempre serán de la mayor calidad, que no tengamos problemas, identificar cualquier problema que pueda producirse durante la fabricación. Esto es muy relevante también. Sabéis que las GMPs, si algo quieren es que la calidad la fabriquemos, no la controlemos, por tanto, en el anexo 1 se está siempre haciendo mucho énfasis en eso. Nos intentan dirigir a que las decisiones que tengamos en cuenta para los problemas de calidad sean las correctas y al final lo que se pretende es que cuando haya un evaluador, una agencia regulatoria que venga a ver lo que tenemos, les podamos demostrar lo capaces que somos de manejar cualquier riesgo eventual que podamos tener. Hablábamos también de que parte del cambio es porque hay nuevas tecnologías que han aparecido. Bueno, ahora se habla de los RABs, sistemas de acceso restringido, Restricted Access Barrier Systems, abiertos y cerrados. Bueno, esto no existía cuando salió el anexo 1. Había algo parecido, el Limited, pero no existía esto como tal. Se habla de sistemas de un solo uso, lo mismo. Esto tampoco era algo que en su momento estuviera, ¿vale? Era algo muy poco habitual y en cambio ahora mucha gente lo utiliza. Se habla también en la nueva norma de la nueva forma de producir agua para inyectables. Sabéis que ya, además de por destilación, se admite que el agua para inyectables se pueda producir por ósmosis inversa, ultrafiltración, como sistema de producción en frío, digamos. Se habla de sistemas nuevos también, de detección microbiológica. Estos no entraremos en esta charla, pero bueno, es una pena que unos sistemas tan potentes estén como algo anecdótico. Y a eso me refiero, el día que esto reemplace el sistema clásico de monitorización microbiológica, probablemente tengan mucho más auge y los podamos implantar, porque ahora mismo es algo a hacer además de lo que estamos haciendo como clásico. Por tanto, bueno, veis que hay nuevas tecnologías, pues el anexo 1 nuevo lo recoge. Se adapta a la 14644 mucho más. Nos hemos ido ya a que no hay límite de partículas de 5 micras en grados A y B, no hay que mirarlo, excepto
en calificación. Sí te lo piden en rutina. Al final da un poco igual porque los contadores de hoy te dan de 0,5, de 5 y un montón de tamaños más. También no te permite, dice, ya no podéis hacer el cálculo de resultados con la media. No. Si antes la media te permitía poner un resultado malo dentro, ahora ya no. Te dice que tienes que determinar los puntos de muestreo de una forma nueva. Si os acordáis, los que estáis más familiarizados con el anexo 1 anterior, el grado A era una ISO 4,8. Bueno, eso era ganas aquí de hacer algo que no hace falta. Ahora es una ISO 5 a secas. Nos piden que definamos el punto de muestreo en los equipos desde el principio. Bueno, esto es una foto de una máquina donde ya veis que los puntos tanto de muestreo viable como no viable están ya previstos en la máquina desde el principio. Ya el fabricante los sugiere. Bueno, hay que justificarlo después con un análisis de riesgos, pero ahí está. Y nos aclara o trata de aclarar algunos aspectos y refuerza otros. Todo el tema de formación de personal, de higiene, cualificación de personal. Esto no aparecía. No aparecía como tal. Estaba implícito, pero no explícito. Ahora sí está. Nos explica detalles de cómo se tiene que vestir uno en grados A, B, C, D. Bueno, nos pone además las gafas en grados A y B, que hasta ahora, bueno, aparecían o no, pero no eran de obligado cumplimiento. Ahora pasan a serlo. Explica más detalles de la validación de limpieza, todo el tema de mantenimiento y las especificaciones que hay que poner. Y en el tema de filtros, el tema de la integridad pre y post esterilización también era una buena práctica, pero no se exigía. Bueno, en resumen, yo os diría, salvo el tema de tecnologías más nuevas, los otros puntos que han cambiado, pues no han cambiado tanto. Realmente sí que pide más cosas, pero las pide, no es que no se hicieran. Y eso es un poco lo que os voy a contar. Voy a pasar en la parte de equipos, que es en lo que más me he centrado, voy a pasaros aquí algunos de los puntos que ahora se piden y luego veremos el tema del case study, que será la forma práctica de que veáis algo que se ha hecho parecido. Bueno, como decimos, en el caso de los equipos nos piden que sigamos los sistemas de calidad. Ya estaba implícito, pero ahora te lo pide explícitamente. Acordaos que ya el anexo 15, cuando hablábamos de validación de equipos, nos pedía que entráramos en ello. Te pide también que cuando uses una aproximación diferente a lo que se hace habitualmente, pues que expliques, lo racionalices, hagas un análisis de riesgos y lo expliques bien. Acordaos de todos modos que estamos hablando de que no se puede justificar una mala práctica con un análisis de riesgos. Y luego hace mucho énfasis en todo lo que es diseño. Eso también es algo que a mí me gusta decir en las explicaciones, en las charlas, es que un mal diseño nos llevará a una mala práctica. Va a ser imposible hacer una buena práctica, tener una buena práctica cuando tengamos un mal diseño. Si no diseñamos bien, va a ser prácticamente imposible que podamos trabajar bien. Veréis que sale a lo largo de todo. Y luego también nos habla, en este caso, vamos a intentar asegurar la esterilidad. La esterilidad, estamos hablando de productos estériles, no es algo que sea para siempre, es algo temporal, es algo que se pierde y es algo que no es tan evidente ni tan fácil de conseguir. Si uno tiene un producto estéril, en el momento en que abre la tapa para tomar una muestra, deja de estar estéril. Hombre, pero yo no lo he contaminado, que era flujo laminar, que... Da igual, este producto ya no es estéril. Por tanto, también veréis, y lo vamos a recalcar, que muchas de las veces que está hablando de esterilización, también nos insiste no solo en esterilizar de primera, sino en mantenerlo. Al final estamos intentando mejorar lo que se está pidiendo. Conste, y ya digo, esto que está pidiéndonos el nuevo anexo 1 ya lo estaba haciendo los principales players de producción estéril, ya lo estaban implantando, no es algo tan nuevo. Nos pide que todo el tema de monitorización, siempre consideremos los equipos, que se mantengan adecuadamente y sobre todo, y esto saldrá todo el rato, que no añadamos contaminación, riesgo de contaminación a lo que tenemos. Si hacemos un mantenimiento en una máquina que está en una fábrica que produce estéril, tiene que ser un mantenimiento hecho con las buenas prácticas asépticas, no de cualquier manera.
tenemos que asegurarnos posteriormente con una reesterilización, con sanitización, emplear lo mínimo posible. Quien haga eso tiene que tener buenas prácticas. Siempre fijaos, no hay que añadir riesgo de contaminación a lo que tengamos aquí. Una parte de lo que nos pide, y esto es nuevo y podríamos hablar toda una hora completa sobre ello, es el nuevo documento que sería del control de contaminación. Nos pide que haya un control de contaminación, un documento, donde parte de lo que incluyamos, además de todo lo que ya hacemos para controlar la contaminación, sea el riesgo de contaminación de los equipos. Seguimos viendo de qué nos habla. Bueno, siempre nos dice que puede haber buscar la causa, analizar la causa raíz de lo que pueda ocurrir, si es que hay un fallo en un equipo, y siempre bajo el riesgo que puede tener para el producto, ¿vale? Cualquier acción que hagamos tiene que ser racional, tenemos que explicarla, tenemos que poder saber qué ha pasado y cómo ha pasado. Y sobre todo, y aquí cuando nos dicen, no solo pensemos, esta máquina ha fallado aquí. No, porque si al lado tenemos 1, 2, 3, 5 líneas parecidas, ese mismo fallo tenemos que solucionarlo o al menos estudiar que no pase en las líneas que hay al lado, ¿vale? Estamos intentando siempre minimizar las fuentes de contaminación. La gente te dice, bueno, pero es que yo ya esterilizo. Bueno, pero no es solo eso. Además, hemos de evitar, cuando entremos equipos, materiales, que haya ninguna contaminación. Cuando alguien te dice, yo es que esterilizo fuera mi equipo, mis frascos, mis tapones o mi material, da igual. Ya, pero ¿cómo lo entras? Siempre la mayor fuente de contaminación potencial es la transferencia de materiales, la entrada de personal, son los puntos más críticos. Los SAS y los vestuarios son los puntos donde tenemos que evitar al máximo el problema. Por eso, uno de los puntos que aparece nuevo en el anexo 1 y es fundamental es, hemos de intentar tener procesos unidireccionales. La mejor manera de que no se nos cruce, de que no tengamos una contaminación cruzada o una posible contaminación, es en el caso de que tengamos una única vía de entrada, porque la salida sea por otro lado. Así es imposible que se cruce gente contaminada con gente no contaminada. Por tanto, el anexo 1 nos lo está exigiendo. Y luego también intentemos esterilizar lo máximo posible. ¿Que algo no se puede esterilizar? Muy bien, saniticemos, pero siempre que podamos vamos a esterilizar. Siempre, siempre. No, bueno, mira, voy a sanitizar porque lo mismo aplica, y ya lo sabéis, el anexo 1 también y te recomienda la regulación. Si algo puedes hacer esterilización terminal, no hagas proceso de llenado aséptico, porque siempre es mucho más seguro. Me estáis preguntando, alguien ha preguntado si esto del tema de la contaminación aplica también a esterilización terminal. Sí, el CCS, el documento de control de la contaminación, es algo que nos pide el anexo 1 para todo, ¿vale? Entonces, vamos a tener que desarrollar de acuerdo al nuevo anexo 1. Hay gente que ya lo está haciendo. De hecho, no es más que un recopilatorio de todo lo que ya estamos haciendo. Pero bueno, nos obliga a pensar, ¿hago suficiente? Luego os contestaré un tema que habéis preguntado de mantenimiento para seguir un poco con esto y así lo dejo para el final, porque ahora veréis que sale por aquí. Bueno, hay todo un capítulo dedicado a los temas, bueno, cuando hablamos del equipo, dice, oye, fijaos, parte de la revisión es el diseño. O sea, un diseño correcto de equipos es fundamental. ¿Puedo tener un equipo mal diseñado o no previsto para zona séptica en zona séptica? Hombre, puedes, pero va a ser muy difícil que trabaje asépticamente. Porque si el diseño del equipo no está pensado para zona séptica, para trabajar con estériles, no lo será. Parte del diseño justificará que la contaminación no se produzca. Siempre, en nuestro caso, cuando estamos haciendo un diseño de una zona nueva, de una nueva zona de fabricación, hacemos una explicación, un análisis de riesgos de por qué las cosas se han hecho de una determinada manera y no de otra. Bueno, pues eso es algo que nos pide el CCS. El otro tema que hemos de tener en cuenta, que quizás antes no se tenía tanto, es la monitorización ligada a los equipos, ¿vale? Eso es un requerimiento que hay que incluirlo en los URS. Ya de salida tenemos que ponerlo. Y también nos pide que, además de ver alarmas cuando se salga de límites, hemos de ir a ver y evaluar las tendencias.
cada vez más vamos a ver sistemas de monitorización en continuo. Algo que antes era anecdótico, el anexo 1 nos va empujando hacia ellos, ¿vale? Todo en la medida de lo posible, hay que mantenerlo, repararlo fuera de zona clasificada. Es decir, todos esos sistemas antiguos que tienen un reactor dentro de una zona clasificada, reactores enormes, eso no lo vamos a ver más. Vamos a ver la boca de carga y vamos a ver que todo el reactor está fuera. Ya hay muchas fábricas así, no digo nada nuevo, pero es que cada vez más va a ir ahí, primero porque permitirá hacer el mantenimiento desde fuera y luego porque estamos evitando o minimizando la contaminación. Testar liofilizadores. Antiguamente el liofilizador estaba todo dentro de la zona estéril, eso ya no es así, jamás. Ahora lo único que ves es la boca y todo lo demás está fuera. El otro día vimos una gente que había comprado un equipo nuevo, eso es aplicable incluso a no estériles, en formas sólidas. Un bombo de recubrimiento también, antes estaba dentro, ahora lo único que ves es la boca de carga. Todo esto es lo que nos está empujando el anexo 1 a aplicar, ¿vale? Las partes, la parte de los equipos, de todo, de la instalación, en contacto directo e indirecto tiene que ser con el producto, tiene que ser esterilizado. Antes, en la versión, el anexo, o sea, el primer borrador, eso se llamaba critical, superficies críticas. Ahora se llaman superficies en contacto directo e indirecto. Pero bueno, aquí la gran duda es qué es esa superficie, de qué hablamos y qué tenemos que esterilizar, porque pensad que una tolva de carga de tapones, eso está en contacto con algo que ha sido esterilizado. ¿Lo tenemos que esterilizar? Cada vez más vemos que sí, que nos lo están recomendando. Pero y toda la línea, todo el conveyor, la cinta transportadora, eso hay que esterilizarlo, que es imposible. Bueno, es parte de lo que cuando os digo que se ha intentado aclarar, no siempre se ha conseguido aclarar de forma suficiente. Siempre repetimos, equipo cualificado, monitorizado, todo tiene que ser planeado, nada nuevo, y cuando algo se salga o haya que mantenerlo, tendremos que decidir todo lo que hay que hacer para su puesta a punto de nuevo y el impacto que puede tener en la esterilidad del producto, ¿vale? Esto es importante. Hablábamos de los contajes de partículas, tiene que estar tan cerca como sea posible de un punto crítico. No vale poner el contador de partícula en la esquina debajo del filtro porque ese seguro que nos dará bien. Hay que ir a buscar el punto crítico. Cuando hablamos de la preparación y el proceso, bueno, siempre que sea posible, nos están recomendando que hay que eliminar las intervenciones humanas. Separarnos lo más posible del punto donde está el producto expuesto. Por eso, y sale recomendado aquí, mucho mejor usar un túnel de esterilización que un horno, porque el túnel directamente carga, sistemas de carga automática de liofilizadores, el hacer sterilization in place frente a autoclavado, porque lo mismo, ya lo tienes todo montado. Bueno, simplemente que veáis que el anexo 1 nos va dirigiendo cada vez hacia operaciones mucho más seguras. Alguno apunta que ya se están esterilizando las tolvas. Ya os he dicho que parte de los comentarios que hubo en su día sobre el anexo 1, la primera versión que salió el borrador, era, os estáis pasando mucho pidiendo, porque hay mucha gente que no lo hace, y otros decían, pues si es que esto ya lo hacemos, no estáis diciéndonos nada nuevo, al revés, tenéis que ir más allá. Una línea actual se vería más o menos de esta forma, ¿vale? Esto es una máquina de llenado, con un túnel de esterilización, con un liofilizador, bueno, pues acabaréis viendo prácticamente el aislador externo poco más y esto es una montado ya en una fábrica de producción. Bueno, simplemente para que veáis el aspecto que tiene. Nos está exigiendo también, cuando vamos a ver qué operaciones se puede hacer en cada uno de los sitios, nos está pidiendo el anexo 1. Nos están pidiendo, bueno, que dónde tenemos que hacer las distintas operaciones. Nuevo, las conexiones siempre que sea posible, después de hacerlas en grado A, habrá que hacer steam in place. Aquí ya sabéis que la norma cuando te habla cuando sea posible, en realidad quiere decir siempre. Y solo si no puedes me lo tienes que justificar, ¿vale? Bueno, es una buena práctica que mucha gente ya está haciendo. El producto no protegido, esto tiene que hacerse en grado A.
la norma, el borrador anterior había salido sin esta palabra y significaba que todo lo que descargaras de un autoclave tenía que ir a grado A mientras se enfriaba. Antes no era así. Cualquier punto de riesgo tenemos que validarlo y demostrar que es efectivo lo que estamos haciendo. Manipulación aséptica lo menos posible. Perdón, vuelvo uno atrás. Siempre usando diseño y soluciones posibles bajo el punto de vista ingenieril. Si algo lo podemos hacer, montar antes en cuestión aséptica y después esterilizar, mucho mejor que tener que montar partes que han sido esterilizadas previamente. Bueno, definición de los parámetros, también tenemos siempre que usar sistemas científicos, parámetros científicos para todos los sistemas de desinfección. Siempre, siempre esterilización mucho mejor que desinfección. Cuando hablamos de esterilización por calor, vamos a ir un poco rápido porque me he ido sino de tiempo y querría poder explicar con cierta calma el case study. Cualquier elemento que entre en una cámara estéril, en algo que hemos esterilizado, tiene que ser estéril, todo a través de filtros. No puede ser que no se filtre. Y luego no solamente nos insisten en que todo lo que toque algo estéril sea estéril, sino que además hay que hacer integridad del envase y de la cámara para asegurar que nunca vamos a poder tener una pequeña fuga que comprometa la esterilidad de nuestro producto. En calor seco hemos pasado de unas pocas líneas a muchísimo más y ahora nos explica todos los parámetros críticos del túnel. Los tenéis en la presentación que después os pasaré. Lo mismo en el horno. También pasamos de unos pocos puntos a muchísimo más. De hecho, el túnel no salía, aparece aquí, el túnel de esterilización. También nos pide que mantengamos una sobrepresión. La For Final Seal, esto no existía. Todo el tema de envasado en bolsas no existía. Y en cambio ahora lo pone, y no solamente lo pone, sino que nos pone cuáles son los parámetros críticos que hemos de tener en cuenta para el correcto control de esta tecnología. ¿Vale? Entonces, For Final Seal es algo que aparece nuevo. Blow Final Seal existía, pero también había 2 puntos y pasa a tener un montón de líneas donde nos están hablando del sistema de monitorización, de las partículas externas del polímero, tanto microbiológicas como partículas que hay que controlar ahora. Esto no aparecía y es algo que ahora vamos a tener que poner en marcha. Ya se hacía en algunos casos, pero bueno, era algo que no se exigía. En tema de liofilización se hace un nuevo capítulo específico, también con mucho detalle. Se ha de asegurar que en el proceso de liofilización no se compromete la esterilidad del producto, la cámara se tiene que esterilizar y siempre se ha de proteger de la contaminación. Eso es algo también fundamental. Siempre, y esto ya es, si no hay más remedio y se tiene que cargar manualmente, hay que esterilizar siempre antes de cada carga. La versión anterior no ponía el tema de que sea cargado manualmente, lo que implicaba que cada proceso de liofilización requería una esterilización previa y se dice que en el caso de que sea una carga automática habrá que justificar la frecuencia de esterilización. Pensad que el justificar significa que una esterilización que no sea entre lote y lote va a tener que justificarse muy bien para que te la acepte la autoridad regulatoria. Bueno, los parámetros de control, entre ellos la integridad del liofilizador, se tienen que hacer constantemente, también incluir los filtros, eso es algo que también está aquí y que nos lo pide. Vamos a ir la parte de liofilización, pasaremos rápidos. También en la carga-descarga, veis que hay mucha parte que se habla de liofilización cuando antes apenas se hablaba. Sistemas cerrados, lo mismo. Siempre que no esté expuesto al ambiente es preferible frente a sistemas abiertos. Y esto es algo nuevo y que ahora nos están recomendando. Usar sistemas cerrados que esterilices completamente. Esto no aparecía y en cambio ahora es una manera. Aquí, ¿cuál será el punto crítico? Integridad. Si dices que está cerrado, demuéstrame que esto es íntegro. Otro tema que aparece nuevo, los sistemas de un único uso. Esto tiene grandes ventajas, no solamente en el caso de esterilidad y de fabricación de producto estéril, sino en todo lo que tiene que ver con contaminaciones cruzadas. Es una gran ventaja, porque no tienes que estar demostrando validaciones de limpieza. El problema que tienes, ¿cuál es? Has de estar seguro que estos productos de un único uso, que no suelen ser polímeros, no tienes ningún problema de interacción con el producto que vas a pasar por él, y eso hay que demostrarlo.
Y la integridad, lo mismo. Lo que hemos esterilizado tiene que ser íntegro. Esto que era una práctica habitual, una persona perfectamente vestida, con unas pinzas manejando los viales bajo un flujo laminar enorme, esto ya no lo vais a ver más. Sí, ya sé que algunos me vais a decir que aún lo tenéis, pero es que no es el futuro, esto ya no es el estándar. El estándar son los sistemas de acceso limitado, los sistemas de barrera abiertos y los aisladores. Son los nuevos sistemas que tenemos que tener en marcha. Lo que antes se hacía y ya estaba, se hacía una transferencia a través de un SAS, echábamos ahí el spray y punto. No, ahora hay cámaras con electron beam, con ultravioleta, esto es electron beam, una cámara de transferencia, unos túneles con ultravioleta o con peróxido de hidrógeno. Eso es lo que ahora es el estado del arte, no una transferencia sin más. La continuidad del grado A, bueno, es que está protegido, lo pongo en una bandeja. No, esto deja de ser algo que sea estado del arte. Esto pasa a ser algo que tiene que hacerse, que tiene que mantenerse siempre mientras se transfiera. Por tanto, veréis cada vez más también este tipo de carros para transferir de una zona a otra de grado A y mantener la continuidad. Este sistema de carga que lo veis con la mano, pero hombre, no, están muy bien vestidos, llevan hasta las gafas y piensa que está bajo flujo laminar. No, esto ya no existe. Esto lo que hay que cambiar es a sistemas de carga automática, que son los que nos garantizan que nadie está tocando los viales, que minimizamos la contaminación. En resumen, y luego vamos ahora al case study, la revisión del anexo se puede resumir mucho como que casi todo se acepta dentro de un sistema de calidad, y el casi todo, me refiero, ya hemos visto que no malas prácticas. La esterilidad se basa siempre en prevención y sobre todo no es para siempre. Tenemos que tener la máxima seguridad tanto previo a la esterilización como durante esta como posterior, y emplear sistemas de carga automática unidireccionales, aisladores o RAPs. Siempre hay que mantener el producto protegido. Al final, el producto desde el principio hasta el final necesita esta protección. La gente, cuanto más lejos del producto expuesto, mejor. Es lo que hace el aislador. Sabéis que el 80%, si no más, de la contaminación de una zona clasificada proviene de las personas. La manera de evitarla es quitar las personas. Flujos unidireccionales, cada máquina parámetros críticos definidos y monitorizados. ¿De verdad es tan nuevo que es el argumento que he empezado diciendo? Realmente esto ya se estaba haciendo. Vamos a ver ahora, luego va a haber todo un turno de preguntas para todo lo que os cuento yo, verlo. Un estudio de algo que hemos hecho para una empresa donde había que corregir una instalación. ¿Cómo lo hemos abordado? Bueno, primero, evidentemente, se ha hecho una evaluación, una auditoría para ver los puntos que hay que cumplir, tanto del sistema de calidad como de la instalación en sí. Dentro de la instalación, tanto de los equipos, hay equipos que antes cumplían y que ahora no cumplen. Habéis visto que hemos hablado del sistema de carga manual frente a automático en un liofilizador, por ejemplo. Los servicios, qué servicios tenemos y cumplen o no cumplen, y lo que sería ya el layout, la instalación sin más. Con lo que hemos encontrado de aquí, se ha hecho un CAPA, un plan de acción, y a raíz de ese plan de acción hemos hecho un seguimiento, soporte para todas las modificaciones. Se ha hecho formación, importante la formación de la gente. Por bien que tengamos una instalación y unos equipos, si la gente no está bien formada no podrá ser. Y tenemos ya una instalación que cumple con el anexo 1. No sigo con los pasos que hay que dar, que es presentar los cambios en el registro y pasar una inspección, pero sabremos que nuestra instalación cumple. La instalación donde se hizo era una instalación donde había producto estéril y producto no estéril, ampollas y viales. Simplemente lo tendréis en la presentación que se os pasará. Pero bueno, básicamente es para que lo tengáis. Esto era la instalación con un grado D pequeñito, grado C. Voy a ver que pasar rápido para que veáis lo que había. Había una zona de oficinas, un área técnica, una zona de vestuario general que no era para esta zona, pero que no permitían en su momento usarlo. Liofilizador, máquina de llenado, clásico, sistema manual de carga, un autoclave, este sí que era un pass-through que permite pasar al otro lado, la zona de fabricación y la preparación. Bueno, y la zona de vestuario que estaba aquí, que también veis era de un solo paso, sin ninguna zona diferente. Entonces, también aquí tendréis y lo veréis los flujos, tanto de materiales como de personal, venía por esta zona de la fábrica
existente hasta aquí. Bueno, y aquí entraba a través de unos SAS. Parte de lo que se pidió es, oye, muy bien, vamos a hacer el más difícil todavía. No solo queremos que lo actualicéis, sino que además queremos mantener la entrada del material desde donde viene. Si es posible y cabe, queremos mantener el liofilizador donde está, aunque tenga 25 años, porque hay un producto que no podemos dejar de hacer ahí. Necesitaríamos 2 liofilizadores nuevos y una línea de llenado nuevo que cumpla, por supuesto, con el anexo 1, además de todos los requerimientos. Y además no podéis usar todo, no podéis tirarlo todo abajo y construir, sino que como máximo os dejamos que uséis los vestuarios esos. Bueno, como veis, complicado. Pero bueno, nos pusimos en ello. Entramos por ver primero qué pasaba en la instalación y posteriormente nos miramos los servicios y los equipos. ¿Por qué el layout? Porque el layout va a ser condicionante de muchas de las cosas que después se harán, ¿vale? Seguiremos con las dudas, no os preocupéis que llegaremos a ello. Pues a trabajar y a apoyarlo. Bueno, pues primero, en lo que es la instalación, vimos que las zonas de vestuarios no había una separación entre la entrada y la salida, era uno de los puntos a proteger. El flujo laminar era abierto, era la foto que os he enseñado yo, que digo que ya no es estado del arte. Bueno, el autoclave tenía un área técnica que se accedía desde C y todos los acabados ya no estaban bien. Oye, ¿qué pasaba con los servicios? Bueno, ya el agua para inyectables tenía ciertos problemas y sobre todo tenían un problema de capacidad. Y luego, en cuanto a los equipos, todo el tema de intervención manual. La máquina de llenado, la de lavado de viales, los liofilizadores. El liofilizador no eran automáticos y la zona de capsulado estaba en la misma zona donde se hace el llenado, con lo cual no hay una segregación que nos recomienda. En cuanto al sistema de calidad, bueno, hubo que mirárselo y había muchos puntos, muchos documentos que no existían y que había que desarrollar. Se hizo un capa y aquí tenemos los puntos que salieron resumidos, lo que ya os he contado. Entonces, para corregir los puntos de layout, hay que hacer un nuevo layout. En cuanto al tema de que los acabados no son correctos, bueno, si cambiamos el layout y la instalación, ya lo serán. Servicios, hay que actualizar los servicios que tenemos. Todo el tema de equipos, nuevos equipos automatizados que eviten la intervención humana. En cuanto al capping, es una máquina nueva y segregada para evitar problemas, y todo lo que tiene que ver con el sistema de calidad, cambios en procedimientos, desarrollo de prácticas y formación posterior. ¿Cómo quedó la nueva instalación? De hecho, está en ello, no está acabada. Bueno, pues la nueva instalación, toda esa zona que veíais un pasillo, se hizo un vestuario con un flujo de materiales mantenido, pero que entraba por aquí, y un vestuario de entrada que, como veis, tiene flujo separado de entrada y salida, incluso para grado D, con lo cual evitamos ese cruce. Toda la zona de fabricación, entrada. Este laberinto que veis aquí son los vestuarios, ahora veremos los flujos. Se mantuvo el liofilizador viejo en la zona que estaba, se usará anecdóticamente y este incumple el anexo 1 antes de que nadie me lo diga porque ya lo sabemos. Lo sabe el cliente y ha pedido mantenerlo. Bueno, veis que la entrada se hace con un escalado también de clasificaciones. Pasamos por grado D, grado C para la parte de fabricación. En la parte de fabricación, de llenado aséptico, hay un vestuario de entrada y un vestuario de salida, con lo cual la gente no se cruza. Todo lo que sería materiales también entra ya por unos SAS con peróxido de hidrógeno, con lo cual evitaremos eso. Y el tema de simplemente que sea ventilado. Y el autoclave tiene también, es uno nuevo con una nueva zona técnica que se accede desde arriba. Toda la zona nueva del equipo se han conseguido añadir 2 liofilizadores con la parte de grupos de frío fuera, máquina de llenado, todo con aislador, ¿vale? Veis que aquí tenemos un aislador todo a lo largo, un túnel de lavado, esterilización para el material, los tapones entrarán esterilizados por ahí, pasarán y se cargará ya ahí, tenemos la liofilización y posteriormente y segregado toda la parte de capping. Como veis, en cierto modo, y aquí tenéis la explicación de lo que es cada uno de los servicios para el que quiera verlo con más detalle. Como veis, en cierto modo se cumplió con lo que nos estaban pidiendo. Diréis, hombre, ¿hubiera sido ideal quitar el liofilizador viejo? Sí. ¿Es pequeño? Sí, pero se consiguió poner. ¿Y qué es lo que faltaba? Bueno, faltaba actualizar todos los temas de calidad, formar al personal
Y por último, tendríamos una instalación que tendríamos que volver a certificar. Y con esto, y disculpad el sprint final, pero lo tenéis en la presentación que os pasaremos. Bueno, la idea es que tengamos ahora unos minutos para lo que son preguntas con vosotros. Vamos a ver, ya habéis escrito algunas de ellas, algunas he ido contestando sobre la marcha. Te agradezco, Rafael, tu explicación ha sido muy clara, muy interesante y sí, tenemos unas cuantas preguntas, algunas ya la he marcado como contestada, creo. La primera que tenemos es que nos ha hecho Sara es sobre si se aplica entonces a productos sanitarios, ya has dicho que sí. Sí. Bueno, también les digo que lo que ha dicho, que la presentación será enviada por si tienen alguna duda y la quieren consultar, se la enviaremos a su correo electrónico. También nos ha preguntado Fernando, en la página 16 de la presentación has hablado de mantenimiento con buenas prácticas asépticas. ¿Qué documentos recomiendas seguir para realizar estos mantenimientos? A ver, el propio anexo 1, Fernando, ya está hablándonos de qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer para hacer las prácticas. No nos dice, aquí sí que está el qué, pero no el cómo, no nos dice el grado de detalle que quizás tú esperarías ver. Pero bueno, tienes que tener en cuenta siempre que lo que pretendemos es que evitemos riesgos para el producto. Es decir, si tú vas a hacer un mantenimiento de emergencia en una línea que tiene producto expuesto, ese producto expuesto tendrás que retirarlo, tendrás que parar el proceso y tendrás que sanitizar de nuevo probablemente, depende del grado de intervención. Si cambias una bomba, evidentemente te obligará a sanitizarla. De ahí que una parte muy importante, Fernando, de lo que nos pide el anexo 1 es que todo el diseño del equipo ya esté pensando en un mantenimiento externo, en la medida de lo posible. En un liofilizador, tú desde fuera de la zona puedes mantener casi todo. En un autoclave, la zona técnica también está fuera de la zona clasificada. Entonces, están intentando siempre el que sea un mantenimiento, bueno, lo más externo posible. Si hay que cambiar una lámpara, que se haga desde fuera, que no tengas que entrar en la zona. A eso me refiero cuando hablo de que las prácticas no te pone el detalle, pero bueno, hay un estado del arte que es el que tenías que fijarte. La ISPE ha desarrollado por su parte unas guías también muy largas, no están hechas de acuerdo al nuevo anexo 1 porque son anteriores, pero como yo os he comentado, pocas cosas hay realmente nuevas en este anexo 1 y que no se estén haciendo hoy en día. Joan nos pregunta si se incorporan nuevos requerimientos para isolatos. Para aisladores, bueno, los aisladores lo que más se incorpora, aparte de que te ponga el detalle de lo que has de mirar, es que se exige prácticamente su uso. Nos están pidiendo que salvo que sea imposible, usemos aisladores y wraps. Nos pregunta Pere si la tolva de tapones hay que esterilizarla, ya que también está en contacto con los tapones bueno, con los propios tapones, ¿no? Perdón, sí, la tolva, no, yo he entendido que lo que dice es que ya la están esterilizando, y es lo que yo he comentado, hay gente que ya lo esteriliza, hay gente que no, hay gente que aún no lo esteriliza. Él dice, lo esterilizamos ya que está en contacto, sí, hay nuevas tolvas más pequeñas que se llevan a esterilizar. Evidentemente, si la máquina no lo permite, tendremos que sanitizarlo. Pero es lo que expone el anexo 1, se está llevando cada vez más hacia que eso se esté esterilizando. Luego a continuación Sí. lo que Una vez la pregunta esterilizas, claro. sí, Guillermo, una vez la esterilizas te dice, bueno, la esterilizo y ahora qué, tendrás que sanitizarla, tendrás que montarla con la máxima precaución. Hay quien hace, como dices tú, un ciclo de descontaminación con VHP antes del inicio, no siempre es posible, pero también las nuevas zonas estériles cada vez más tienen sistemas de sanitización por peróxido de hidrógeno global en la propia zona. Luego Luis nos pregunta si se compatibilizan los ensayos basados en la alianza CSM con el nuevo GMP como antes. A ver, como os digo, nada que se hiciera antes deja de estar vigente en cuanto a última tecnología. Lo que te piden es que mejoren las prácticas que tienes, que te vayas hacia lo que está haciendo hoy día, ya lo está haciendo, ya lo lleva haciendo 20 años la industria puntera. Yo comentaba antes de reunirnos que hace 20 años que me fui de la industria farmacéutica y en el momento en que yo me fui ya se estaban cambiando flujos laminares por aisladores, lo que implica que era un sistema que se estaba pudiendo utilizar. Por tanto,
todo lo que ya se hacía correctamente no deja, el anexo 1 no te está diciendo que dejes de hacerlo, al revés. María, el ejemplo de CCS no, lamentablemente podíamos dedicar una hora a ver un ejemplo de CCS y aquí por eso he preferido centrarme en la parte de equipos, además de la parte general. Bueno, puede que en otro momento hagamos otra charla centrándonos en el control de la contaminación y en los sistemas de monitorización y demás. Sí, luego Xavier nos pregunta si se van fiando más del peróxido los inspectores, porque hace 2 años no lo daban como totalmente fiable y en el anexo prácticamente no se menciona. Sí, a ver, Xavier, estamos en las mismas. Si el uso del peróxido es para justificar que no esterilizas, pues claro, yo tampoco me fiaría. Si tú puedes esterilizar algo, esterilízalo. Ahora, si tú no puedes esterilizar y el método de sanitización es el peróxido de hidrógeno, mucho mejor. Y esterilizar con peróxido de hidrógeno se puede. De hecho, los aisladores se esterilizan con peróxido de hidrógeno. Tienes que validarlo, tienes que estar seguro de que no hay ninguna zona donde no llegue. Al final es un problema de penetración. Si el peróxido de hidrógeno no toca el punto que tú quieres esterilizar, no lo vas a esterilizar. En cambio, vapor, el grado de penetración es mucho mayor y permite de verdad esterilizar. De ahí que cuando dices que no se fían, no conozco el caso que comentas, pero entiendo que es eso. Si yo tengo vapor, mucho mejor vapor. Si no puedo esterilizar con vapor, el peróxido de hidrógeno es mucho más recomendable que un ultravioleta, por ejemplo. Ese Fernández nos pregunta si el tema vestuario separado para entrada y salida se aplica también a la zona de ensayo de esterilidad, si solo se permite la presencia de una persona dentro de la sala. Bueno, a ver, claro, estamos hablando de que el anexo 1 aplica tanto a zonas de fabricación enormes con múltiples líneas, como a una zona donde estés tú trabajando para hacer el control de esterilidad, como a un fabricante de APIs estériles, como... Con esto lo que te quiero decir es que realmente en vuestro caso es justificable que no haya una entrada y salida separadas. Ahora bien, si es una zona existente, estupendo. Si tienes que hacer una zona nueva, te recomendaría que pusieras en marcha un aislador, que al final es un método mucho mejor que una zona estéril, que una zona clasificada para hacer la esterilidad. Pero bueno. Alfredo nos dice si en un proceso de llenado aséptico con viales la capsulación final deberá estar en diferente máquina y si no estará permitida las máquinas que llenan y cierran en la misma. La recomendación del anexo 1 es que esté separada. Alfredo, de todas formas me dices, oye, es que hay máquinas ahora que llenan y cierran. Sí, evidentemente. Sabemos que el capsulado puede generar partículas. Un vial no capsulado es como si estuviera abierto. Con esto lo que quiero decir es que no es... o sea, tú te has de imaginar un frasco tapado pero no capsulado como si estuviese abierto. Y por tanto, el tener el capsulado en el mismo sitio donde estás llenando, puedes generar partículas y de hecho las generas. Por eso te piden separarlo. Hay máquinas ahora, las he visto, donde tienen una separación entre la zona de la máquina que llena y la zona de la máquina que capsula. Entonces, la respuesta de máquina que llena y cierra en la misma, si tú tienes una separación entre zonas, será permitida. Si no, te recomendarán que pases a la otra. Me dices, bueno, pero es que es una máquina existente, como todo. Te van a pedir que poco a poco vayas evolucionando y te vayas hacia máquinas que cumplan con la nueva normativa. Vamos a contestar un par de preguntas más, sé que hay muchas, pero de nuevo, tenéis el contacto de nuestro ponente para que le sigáis enviando. Voy a contestar un par más. Okay. Nos ha preguntado Sira si podría indicarnos qué se requiere en cuanto a monitorización microbiológica en blanco después de recualificación de HVAC. A ver, la recomendación, la monitorización microbiológica en blanco, no sé si quieres decir cuando acabas la recualificación, si es que vas a tener en cuenta un cierto periodo de tiempo antes de decir que puedes utilizar la zona. Entiendo que va por ahí. Si no, como comentaba Guillermo, podéis mandar las preguntas y os las contestaremos posteriormente. Si es así, hombre, la gente te está pidiendo un mínimo de una semana con resultados correctos, sobre todo si hablamos de una recualificación, sería suficiente. Estoy pensando en una recualificación que implique abrir una zona y demás. Si tú estás recualificando la zona manteniendo las prácticas asépticas sin abrirla, sin exposición,
digamos que se considera que no tienes que esperar un tiempo antes de arrancar con la zona. Al final es poco más que lo que estás haciendo. Si tú empiezas a desmontar filtros, cambiar filtros, recualificar, entonces sí, entonces necesitamos sanitización de la zona, control microbiológico durante un tiempo suficiente, se considera una semana suficiente, y entonces podrías volver a trabajar. Si me dices, oye, es que solo tengo 3 días, bueno, justifica que con esos 3 días tienes bastante y es posible que te lo acepten. Hay quien dice un mes, bueno, un mes es excesivo de todas. Bueno, vamos con un par más y terminamos. Gaizka nos pregunta si hay algún punto donde se especifique cómo aplicar esta normativa a la terapia celular. Sí, Gaizka, mira, precisamente el anexo 1 se aplicaba a todo el tema de terapias celulares, este tipo de tecnologías nuevas. Ha dejado de ser de aplicación porque hay una nueva parte, la parte 4 de las GMPs, donde se explica todo esto. Tengo que decirte, para tu tranquilidad o no, lo que pide la parte 4 de las GMPs es prácticamente lo mismo que pide el anexo 1 cuando se habla de estériles. Hay matices porque, lógicamente, esterilizar cuando tú tienes ahí células vivas no es posible. Puedes sanitizar, pero siempre habrá un qué. Pero es lo que os he explicado durante la charla. Todo lo que puedas esterilizar vas a tener que esterilizarlo. Solamente aquello que no puedas esterilizar lo tienes que sanitizar y mantener lo máximo posible las prácticas asépticas, el mantener, el evitar contaminación. Entonces, Gaizka, tienes que irte a buscar, es público en Neutralex, tienes la parte 4 de las GMPs que aplica a todas las terapias avanzadas. Y Laia nos pregunta si puede utilizarse un liofilizador aislador clasificado A para un proceso que requiere clase C y realizar el control en proceso de partículas y micro con especificaciones de clase C. Sí, todo lo que tú hagas con un requerimiento superior no vas a tener problema. Es decir, tú puedes pesar, y voy a un sitio diferente, Laia, para que lo entiendas, tú pesas bajo flujo laminar con retorno para evitar contaminación de lo que estás pesando, eso cumple con grado A, pero tú dices que es grado C y no hay ningún problema. Entonces, si tu proceso puede hacerse en grado C y tus controles los aplicas de grado C, aunque tu aislador y tu liofilizador sean grado A, no hay el menor problema, al revés. Ahora, también es verdad que cuando tú clasifiques, al menos si fuera mío, yo Laia pediría que eso cumpliera con grado A, porque es lo que le estoy poniendo y me da una tranquilidad mayor. Declarado de cara a una inspección, grado C. Y nada más, agradezco muchísimo a Rafael que nos haya dado esta ponencia sobre el nuevo anexo. La verdad agradezco que haya contestado todas las preguntas y agradezco, por supuesto, a todos los asistentes que hemos tenido aquí. Les recuerdo que la presentación se les será enviada a sus correos electrónicos con los que se han registrado. También estará subido en nuestra web la ponencia y el audio para su descarga, y en nuestro canal de YouTube, que podéis buscar, es Pharmaforum-la-forum, y ahí estarán subida la ponencia. Tenemos subida la anterior ya y esta será subida esta semana que viene ya, y estarán disponibles las próximas que tengamos, que espero que vengan. La próxima es sobre retos en productos sanitarios y cosméticos post-COVID-19. Creo que va a ser muy interesante en esta situación que nos afecta a todos. Y de nuevo, si quiere decirnos Rafael unas últimas palabras, agradezco muchísimo su asistencia y su colaboración y la ponencia que nos ha ofrecido. Bueno, no, Guillermo, gracias a vosotros por permitir hacer esta charla, a todos los asistentes. Como bien decía Guillermo, tendréis la ponencia. Ya sé que he ido rápido, pero la idea era que os quedaseis con los 4 conceptos más importantes, que viéramos el case study, poder dialogar, que siempre es mucho mejor y cuesta un poco más a través de webinar, pero bueno, confío en que os haya sido útil al menos estas pistas y como veis, el anexo 1 daría para todo un día hablando sobre él, con dudas, respuestas. Quizás se pueda hacer una sesión posterior. Y las preguntas, como ha comentado Guillermo, bueno, si os las podemos... tienen alguna, se la Exacto. pueden mandar a... Me la podéis mandar al mail y yo trataré de responderos como buenamente pueda. Veo que Laia insiste. Bueno, Laia, te contestaré por otro lado para no alargarlo más. Muchas gracias a todos y veremos a ver cuándo esto deja de ser un anexo borrador y pasa a ser que se tenga que poner en vigor. Gracias.
Gracias a todos y recordad, el día 25 de junio es el siguiente y nos lo ofrece Acierta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego.